Bueno, en este video vamos a hablar acerca de lo que es el DSM-4 y sus posibles falencias, sus posibles críticas de acuerdo a mi apreciación. Inicialmente sabemos que el DSM-4 es un libro, el manual diagnóstico de los trastornos mentales propiamente, que se encarga precisamente de diagnosticar a las personas que posiblemente tengan un trastorno. Y que esos diagnósticos o esos posibles trastornos que posea una persona están divididos en unos ejes, en 5 ejes, y en esos 5 ejes pues el médico o el profesional, ya sea un psiquiatra o un psicólogo, va a verificarlos y va a sacar con respecto a los síntomas qué posible enfermedad mental padezca el paciente. Esto ha sido importante de seguir porque el DSM-4 como tal ha tenido sus antepasados, es decir, el DSM-4 ha tenido al DSM-1, al DSM-2, 3 hasta llegar al 4 y actualmente tenemos el DSM-5, que inicialmente es un libro pues mucho más actualizado y mucho más crítico y mucho más respectivo en función a los síntomas y al diagnóstico del trastorno que padezca la persona. Dando paso de esta introducción a la crítica, vamos a encontrar que no todos los DSM-4 van a tener la razón. Y justamente es una crítica que se le hace a estos libros porque en sí generaliza el trastorno y lo generaliza de acuerdo a los síntomas que solamente cumpla lo que él dice, es decir, solamente los criterios que el libro diga es un signo de que la persona podría o puede padecer los síntomas. Y es algo que es incorrecto debido a que cada síntoma en las personas es distinto. No obligatoriamente tiene que cumplir de a 3 o 5 criterios para padecer un síntoma, sino posiblemente 2 o 4 o los que sean necesarios para que la persona realmente se diagnostique de esa forma. De ser así posible, el DSM-4 estaría cometiendo un error, y es el error de la generalización. No todas las personas, como he dicho, padecen estos síntomas tal cual como el libro lo dice. Y es un error técnico que yo creería que se ha expandido alrededor de la evolución del mismo libro. Actualmente el DSM-5 ha tenido sus mejoras y ha tenido sus alcances con respecto a no nuevos trastornos, pero sí enfermedades que se considerarían trastornos, como enfermedades de tipo que antes no se consideraban mentales. El hecho de que las personas se quiten el cabello, se muerdan las uñas, entonces ya para el DSM-5 y digamos para el DSM-6 ya se consideraría toda una enfermedad. Y las cosas no son así. Tenemos que evidenciar primero que es un libro que, aunque generalice, está asumiendo ese tipo de conductas como patológicas, cuando ese tipo de conductas se pueden dar en una persona que de por sí no puede estar enferma. Y sí, el DSM-4 contiene unos criterios, y en esos criterios dicen que si la persona padece de esos mismos síntomas una semana, un mes y seguidamente, pues obviamente sí van a tener razones para diagnosticarlo con X enfermedad. Sin embargo, como yo he dicho, todas las enfermedades o todos los síntomas de las enfermedades pueden variar. Por tanto, yo, por ejemplo, no puedo certificar que una persona sufra de un trastorno del estado de ánimo cuando cumple ciertos criterios y otros criterios que no aparecen en el DSM. Y justamente esos criterios son claves los criterios nuevos son claves justamente para realizar una investigación a fondo acerca de la nueva sintomatología que se esté dando, por ejemplo, en una persona que sufra de, como he dicho, trastorno de manía o un trastorno del estado de ánimo como el episodio maníaco. De ser así, el hecho de que estaría generalizando esas conductas o esos precipitantes o los factores de predisposición
pues entonces estaría cayendo en un error, y es un error que los médicos y los críticos al mismo libro pues le están dando relevancia justamente para construir un mejor DSM, una mejor herramienta para entender los síntomas que se mencionan en el libro y que como tal ocurren a nivel social. Ese es el problema principal, la generalización. Como tal, el DSM-4 en términos generales ha sido un libro bastante útil para identificar los trastornos. Ha sido un libro que de por sí nos ha guiado a los psicólogos, a los médicos, a los psiquiatras, y que nos ha dado una pauta principal o una huella principal en el camino del diagnóstico del paciente. Pero las particularidades existen, y lo vuelvo a decir, y esas particularidades nos hacen ver al DSM-4 como una herramienta que puede ser útil o inútil al mismo tiempo. Ese es el problema. Debemos verificar qué conductas pueden cumplir con el DSM, pero si no las cumple, entonces no sería algo innovador. Sería guiarnos por un libro que está dado a antiguos conceptos que hoy en día pueden cambiar de la noche a la mañana. El decir, por ejemplo, que el estado maníaco tenga alucinaciones, que tenga conductas aceleradas, que tenga una atención bastante fuerte o bastante significativa en todo su contexto, y que sea una persona totalmente alegre, que no tenga más sentimiento que esa alegría incontrolable que lo hace alucinar y que lo hace hacer cosas que uno en la normalidad no haría. Sí se asumiría como una persona normal, y el DSM-4 lo estaría ubicando en un eje específico y decir, esta persona sufre del trastorno del episodio maníaco y debe ser controlada. ¿Listo? Pero pongámonos a pensar en días como hoy y en los próximos días, y en una variable lo suficientemente significativa para los problemas de hoy en día, y es la violencia. Las personas han sufrido por violencia durante mucho tiempo, en especial en épocas donde solamente se piensa en usar las armas, y no solamente en usar las armas, sino usar los golpes. Hoy en día las personas, aparte de usar armas y usar golpes, queman caras, queman piel con ácido. En el caso de las mujeres, es el terrible caso que hoy en día prácticamente está de moda para arreglar una situación o un conflicto social. Y ahora bien, si nosotros entendemos el DSM-4 con los propios síntomas que dicen ahí, puede que una persona que haya lanzado ácido pues padezca de otros posibles síntomas que el DSM-4 no entienda, o que el DSM-4 no tenga, y nosotros sí lo veamos, pero que el DSM no lo tiene, y que por el simple hecho de que no lo tenga, esa sintomatología nueva, pues entonces no se consideraría una enfermedad. Y es ahí donde entra el otro problema específico del DSM, y es la carencia de innovación. Y justamente en el DSM-5 podrían arreglar esa situación con respecto a la innovación y con respecto a nuevas sintomatologías para los trastornos que se puedan generar. Y esas nuevas sintomatologías que se pueden generar tienen que estar ligadas a un contexto específico. Si a la niña le quemaron la cara con el ácido en el Parque El Virrey, o digamos en este caso en el Jardín Botánico, llegó un loco y le echó ácido, la niña tendría que asumir el Jardín Botánico primero que todo, o el Parque El Virrey, como un lugar totalmente aversivo y un lugar totalmente aterrador para ella, y una vez estando dentro de ella va a tener una serie de sintomatologías que la van a llevar, digamos, a un trastorno de estrés postraumático. Pero como es la nueva era y la gente está adaptada a otras condiciones, tanto ambientales como comportamentales, y adaptada más al control estimular que día a día nos oprime, la persona tiene que actuar, o tiene que por naturaleza tener síntomas parecidos a los del DSM, pero también otra clase de síntomas.
Por ejemplo, una vez que le han quemado la cara, una cámara le puede dar ansiedad, una fotografía le puede dar un impacto terrible. Y esas son cosas que se deberían tomar en cuenta porque son variantes específicas donde la sintomatología puede cambiar debido a una contingencia, de un porqué y un para qué sobre el surgimiento de esa misma conducta. Por tanto, el DSM-4 debe innovar. No se debe quedar en un solo contexto específico, a eso es lo que yo me refiero. Si tiene tales y tales y tales síntomas es porque justamente el DSM-4 se está ligando a un contexto específico donde probablemente ocurran esas conductas. Y en esas conductas se genere la sintomatología o lo que nosotros consideramos los factores de predisposición, los factores precipitantes y los detonantes, que entrarían básicamente en el por qué o emitió esa conducta. Y es importante ver que no solamente en un contexto como el que lo dice el DSM ocurren esas sintomatologías, sino que las sintomatologías ocurren por actualidad de una manera distinta a la que el DSM-4 está planteando. Probablemente igual, sí, eso no le quita ninguna fuerza, porque un maníaco siempre va a alucinar, así como un hipomaníaco no va a alucinar, sino se va a creer digamos, el rey del mundo. Pero ciertamente esas sintomatologías son aquellas que se tienen que dar por un contexto cada vez nuevo. Por tanto, el error que estamos cometiendo hoy en día es asimilar que el DSM-4 y el DSM-5 es un libro totalmente objetivo, sabiendo que él se está refiriendo a un contexto específico para el libro, más no específico para las situaciones que se están planteando, porque cada contexto evoluciona, cada contexto es nuevo. Un día estamos en nuestra casa, otro día estamos en la universidad y de repente en la universidad ocurre algo. Por tanto, como ocurre algo, el contexto cambia totalmente de una consecuencia o de una estimulación positiva a una estimulación y consecuencia totalmente negativa, que es a lo que referiríamos como aversión. Una vez que pasa algo en la universidad, se traslada el contexto a otro lugar y eso se va depositando en la memoria a largo plazo, y los síntomas tienen que ser en cada contexto distintos, se van generando de una manera distinta, tanto al inicio de la situación como a lo largo de la situación y después al final de la situación. Es decir, que la sintomatología no se presenta de una manera lineal, sino de una manera curva, en donde cada vez se van a ver nuevos síntomas, nuevas conductas o nuevas acciones que pueden ser aversivas cuando se rechaza por completo el recuerdo o acciones similares al recuerdo. En el sentido cognitivo diríamos que esas cosas aversivas, digamos, para el trastorno de estrés postraumático, como también para la manía y como para la depresión, tienen una causa, y esa causa justamente se deposita en la memoria a largo plazo, y esa memoria de largo plazo va a dejar huella y va a dejar una marca básicamente imborrable en el paciente, que a lo largo de su vida va a hacer que ese mismo recuerdo lo haga actuar de una manera totalmente distinta a la que hace referencia al DSM. Por eso el DSM-5 tiene que tener, y los próximos DSMs en el que van a ocurrir en la historia, tienen que tener justamente innovación.